San Lucas capítulo 13, verso 10. Ahí está. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Vamos a leer desde el verso 10 al verso 17. Dice así la escritura, cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bendito el nombre del Señor. Y yo le puse un gran milagro, un milagro extraordinario, porque vemos aquí, hermanos, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que el día lunes que estuvimos todavía en la Ciudad de México, tuvimos oportunidad de ir a ver la película Rey de Reyes. ¿Cuántos la vieron ya? No, si no la ha visto, váyala a ver. Sí, se la recomiendo. Es de caricatura, pero es una película muy hermosa. Sí, está, no sé si todavía está en el cine, pero aproveche con su familia, váyala a ver. Rey de Reyes, ¿verdad? Y bueno, pudimos ver o recordar lo que el Señor hace, ¿verdad? O que hizo, y lo podemos leer en su palabra. Cada milagro, cada señal que nuestro Dios hizo, hermanos, es grandiosa, es poderosa, ¿sí? Y vemos aquí, ¿verdad? Una vez más, el poder de nuestro Señor. Y mire, aquí sucedió un milagro extraordinario. Y un milagro es eso, es un suceso extraordinario, un suceso maravilloso que no se puede explicar por las leyes de la naturaleza o las leyes regulares. Yo le comentaba hace un momento que les comentaba a algunos hermanos que de lo que me pasó, y les decía: no tengo una explicación, no puedo explicar, no, de verdad todavía no tengo claridad de qué fue lo que sucedió en ese lapso de tiempo. ¿Sí? Pero vuelvo a repetirlo, Dios es un Dios de milagros, amén. Y Él hace cosas extraordinarias. ¿Cuántos creen esto? ¿Sí? Y mire, esa palabra de milagro se le atribuye normalmente a un poder sobrenatural, ¿sí? Un poder sobrenatural. Y Dios, hermanos, actúa con nosotros con ese poder sobrenatural constantemente, y muchas veces no lo alcanzamos a ver. Y mire, esta palabra aquí que yo estaba estudiando de milagro viene de una palabra derivada que es dunamis, que es fuerza, que es poder, ¿sí? Y específicamente habla de un poder milagroso, ¿sí? Una maravilla, un milagro, ¿sí? Una capacidad que proviene solamente de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Y Dios es un Dios de milagros. Y déjeme decirle que Dios quiere obrar un milagro en tu vida. Amén. Voltea con tu vecino y dile: Dios quiere obrar un milagro en tu vida. Ahora, quiero que entienda por favor esto, y que podamos entender esto. Normalmente desde este lugar yo hablo de esta manera, y le digo esto, porque el escuchar Dios quiere obrar un milagro en tu vida, no necesariamente tiene que haber sanidad física para que Dios obre un milagro en nosotros. Y quiero dejarlo bien en claro, porque muchas veces creemos que como no he sanado, como no he encontrado la respuesta a esa petición, entonces no ha sucedido un milagro. Usted y yo somos un milagro todos los días, ¿sí?
Cada vez que Dios nos permite abrir nuestros ojos es porque el poder de Dios, un poder extraordinario, ha obrado en nuestras vidas y hemos abierto nuestros ojos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Dios quiere que usted y yo podamos ver su poder y su gloria, pero no necesariamente tiene que ser como usted y yo lo pretendemos o lo queremos. Dios es un Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén por eso? Él es un Dios soberano y Él obra conforme a lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí? Y Él quiere, ¿verdad?, que usted y yo podamos ver su poder y su gloria. Hay algunas cosas muy interesantes que podemos aplicar a nuestra vida en estos versículos. Ve ahí versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Esto es hermoso, ¿sí? Porque mire, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue enseñar y a través de cada milagro y de cada señal, ¿verdad? Dar una enseñanza, mostrar que, ¿verdad?, que el reino de los cielos había llegado. Sí. Qué hermoso es esto. Y hoy a través de esta plática seguramente vamos a aprender algo, ¿sí? Y mire, dice que ahí enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Una sinagoga era un lugar de reunión, un lugar donde se congregaba cierto grupo de personas, ¿verdad? Y bueno, después se le dio el término al edificio donde se reunían. Pero era un lugar donde se congregaban, ¿verdad? Para poder leer la palabra, poder leer la ley, ¿sí? Meditar un poco. Y bueno, en el templo de Jerusalén era donde se reunían los varones judíos 3 veces al año, ¿sí? En el templo. Pero en las sinagogas la gente se podía reunir para el culto, para el estudio de las escrituras. Amén. Y mire, esto es interesante porque ¿cuántas sinagogas cree que había en ese lugar? Híjole, muchísimas sinagogas había en ese lugar, ¿sí? 3 veces al año iban al templo, pero había muchas sinagogas y la gente iba a la sinagoga que le quedaba un poco más cerca, ¿verdad? De donde estaban. Iban a la sinagoga, iban a estudiar, iban a conocer más de la ley, ¿verdad? Estudiaban ahí todos juntos. Y mire, hoy en día hay muchos lugares donde se estudia la escritura. Hoy en día hay muchos lugares donde se cantan cantos, donde se toca la música. Hoy en día hay muchos lugares de reunión. Pero yo quiero que notemos algo muy importante, porque en Nazaret había muchas, en Capernaum había muchas, en Jerusalén había muchas, pero aquí me llama la atención mucho esto, porque en este capítulo 13, verso 10 dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Puede haber muchísimas sinagogas, puede haber muchísimos lugares de reunión, pero si Jesús no está presente no va a pasar nada. Amén. Y aquí sucedió algo porque en esa sinagoga estaba Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estaba Jesús en ese lugar. ¿Cuántos centros de reunión hay? ¿Cuántos lugares se han levantado? Pero la pregunta hoy podríamos hacer es: ¿en cuántos de ellos verdaderamente está Jesús? Yo puedo pensar que en muchos, claro que sí, pero también puedo pensar que en muchos no está Jesús. Amén. ¿En cuántos lugares de reunión? Ahora, podríamos hablar del edificio, pero ahora escúcheme bien, por favor. ¿En cuántos lugares donde debe de haber adoración verdaderamente está Jesús? ¿Sí está conmigo? En nuestro corazón. Hay muchas sinagogas y podemos dar culto y podemos estudiar y podemos, ¿verdad?, tener comunión con Dios. Pero ¿en cuántas sinagogas, en cuántos lugares existe verdaderamente Jesús? Porque si Jesús no existe, si Jesús no está presente en ese lugar, no va a suceder nada. Amén. Pero cuando Jesús está realmente ahí, cosas extraordinarias suceden. Cosas poderosas miran nuestros ojos. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí? Días atrás estuvimos estudiando Deuteronomio 10:21, ¿verdad? ¿Se acuerda? Dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. ¿Sí se acuerda? ¿Sí? Lo estuvimos estudiando. El más importante en esa sinagoga, el más importante en ese lugar de reunión, el más importante en ese centro cristiano, en esa congregación, en ese, no sé, auditorio, debe de ser Cristo Jesús. Él es el más importante. Él debe ser el más importante.
Muchas veces la importancia se la lleva el equipo de alabanza. Uy, no, es que los chavos de la alabanza, no, wow. O el más importante se lo lleva el pastor. No, es que ese pastor, wow, no. O el predicador, no, es que ese predicador, o verdad. Y hay otras cosas ocupando el lugar más importante dentro de muchos centros de reunión, cuando el más importante debe ser Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús debe de ser el más importante. En este lugar, el más importante es Cristo Jesús. Y siempre debemos de darle gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y bueno, vemos aquí, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Dice, y había una mujer ahí que 18 años estaba enferma. Y mire que Jesús ahora comienza a romper los esquemas humanos. ¿Sí? Lo que el hombre había establecido, lo que el hombre, ¿verdad?, había puesto como una carga, ¿sí? Había sido establecido en la ley, claro, pero el hombre lo había tomado para poder poner una carga, una losa pesada. Y esta mujer durante 18 años se había encontrado en esta situación, ¿sí? Y mire, en el transcurso del tiempo, y esto es lo que ha pasado también en estos tiempos, en la historia de la iglesia, poco a poco se fue perdiendo el respeto a Dios. ¿Sí? Estaba la ley, ¿sí? Se había dado la ley, y estudiaban la ley, y se reunían en las sinagogas, y 3 veces al año iban al templo, ¿sí? Y estudiaban y querían estar cerca de Dios, pero poco a poco se había faltado, ¿verdad?, el respeto a Dios, la honra a Dios. Se fue perdiendo la obediencia, ¿sí? Sí se mencionaba la palabra, pero no había obediencia, no había coherencia. Y cada quien comenzó a crear sus propios conceptos, sus propias ideas, sus propias reglas, a vertir sus propios puntos de vista, sus propios conceptos, a tal grado, ¿verdad?, que muchos decían, si no cumples con esto, entonces Dios no puede estar contigo. Si no cumples con esto otro, eres condenado, ¿sí? Y el ser humano se volvió un juez. Y hoy en día ha pasado exactamente lo mismo, ¿sí? Se ha perdido el respeto y el temor a Dios, ¿sí? Y cada quien ha vertido sus propias ideas, sus propios conceptos de lo que significa o de lo que ellos creen que significa el cristianismo, y hemos dejado la palabra de Dios a un lado, ¿sí? Y hemos dejado la palabra del Señor a un lado. Si obedecemos a su palabra, hermanos, entonces tenemos la garantía de que somos salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No por las obras que hagamos, no por los rituales que llevemos a cabo, sino por la obediencia a la palabra. Y la obediencia a la palabra nos trae salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Y como hombres muchas veces queremos condicionar a Dios de lo que realmente queremos, ¿sí? Y Él va a hacer lo que tenga que hacer cuando quiera hacerlo, ¿sí? Porque Él es soberano, lo dijimos hace un momento. Y nada de lo que podamos hacer es más importante que Dios. Escúcheme bien. Nada de lo que podamos hacer es más importante que Dios. Ninguna actividad de iglesia, ningún ritual, ningún evento, ninguna regla, ninguna norma es más importante que Jesucristo. Amén. Nada de eso es más importante que nuestro Dios Todopoderoso. Y muchas veces con nuestras reglas pretendemos ser más espirituales. ¿No se ha fijado de eso? ¿Sí? Muchas veces con las reglas de hombres hemos pretendido ser más espirituales. No, es que si yo cumplo esto, ¿verdad?, voy a ser más espiritual. Es que si yo hago esto, voy a ser más espiritual. Hermanos, la espiritualidad se ve manifiesta en nuestra vida en la medida en la cual hay una aplicación de la palabra en cada uno de nosotros. Amén. En esa medida. Y vamos usted y yo a ser más espirituales cuando obedezcamos la palabra de Dios. ¿Sí lo cree? Yo me encuentro con mucha gente que hace esto y que habla de esta manera y que habla de esta otra manera, pretendiendo ser espiritual, pero la verdad es que en lo más sencillo ha desobedecido a la palabra. No podemos nosotros pretender recibir bendición o ver un milagro, ¿verdad?, extraordinario en nuestra vida si no obedecemos a la palabra de Dios. Tenemos que aprender obediencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y pensamos que si cumplimos con esas normas, entonces estamos bien. Los fariseos actuaban, ¿verdad?, celosos de las costumbres.
Y mire cómo les dice ahí el Señor, ¿verdad? En el versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Ahí voy a hacer una pausa. Sí. El Señor les dijo hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aparentemente cumplían con los lineamientos establecidos, aparentemente, exteriormente, ¿verdad? Mostraban, ¿verdad? Que estaban cumpliendo, pero el Señor conoce lo más profundo del corazón. Y al Señor no lo podemos engañar, ¿sí? Y muchas veces, vuelvo a repetirlo, queremos cumplir con ciertas cosas para aparentar cierta espiritualidad, pero en lo que deberíamos de obedecer no lo estamos haciendo. Entonces tenemos que sacudirnos un poco, ¿sí? Quitar esas cosas y poder obedecer a la palabra del Señor. Dentro de el pastoreo en la iglesia, con la congregación, una de las situaciones más difíciles para un pastor es pastorear a aquella gente que tiene arraigada en su corazón una costumbre, ¿sí? O una idea, ¿sí? Porque le fue enseñada por sus padres, o porque le fue enseñada por sus padres espirituales, o porque en la otra congregación donde se reunía, pues le enseñaron esto y esto y esto. Y normalmente, ¿verdad? Cuando uno está en el pastorado y llega personas así de otro lugar con ciertas, qué complicado se vuelve el poder pastorearles, porque, escúcheme bien, no hay nada para esas personas que los haga mover de su opinión, de su creencia, de su concepto, ¿sí? Nada. Y esto es complicadísimo. Les son más leales a la costumbre enseñada que a Jesús mismo, que a la misma palabra. Y qué complicado se vuelve eso. Es difícil. No, es que allá en la iglesia donde yo estaba, no, es que allá, ¿verdad? Y es que esto, y es que a mí me enseñaron, y es que, bueno, y yo no estoy diciendo que sea malo lo que te hayan enseñado. No, está bien. A lo mejor está dentro de la sana doctrina, ¿sí? Pero le damos más crédito a lo que, a la costumbre, a lo que se hacía, que a la obediencia a la palabra. Porque hay muchos de ellos que, aunque son leales y son leales y nadie los mueve de eso que fueron enseñados, están desobedeciendo en otras cosas. Y yo siempre he dicho que el cristianismo debe tener coherencia. Estaba preparando una plática en relación a, ¿cuántos han visto el programa Shark Tank? ¿Sí lo han visto? Estaba viendo, me gusta verlo, ¿verdad? El programa. Y estaba viendo, llegó una persona que empezó a ofrecer un producto vegano, ¿sí? Y quería emprender su negocio con ese producto vegano. Era una pareja. Voy a algo con esto que estoy diciendo. Y entonces, ¿verdad? Pues estaban ahí los empresarios, los tiburones que les llaman, ¿verdad? Y entonces uno de ellos le dijo a la chica, dice: quiero hacerte una pregunta. Dice: tengo dos preguntas que hacerte para tomar la decisión de poder entrar contigo. ¿Tú eres vegana? Dice: no. Ok, yo te voy a poner dos condiciones para poder entrar contigo. Número uno, que te vuelvas vegana, para que tengas coherencia con lo que estás ofreciendo. Porque si no lo eres, no hay coherencia. Entonces, número uno, o te vuelves vegana, o lo segundo, te haces a un lado y dejas a tu esposo, que él sí es vegano. Y ella como que dijo, y le dije a mi hijo: híjole, en serio que aún en eso el Señor nos enseña, ¿sí? O eres cristiano o te haces a un lado, porque no hay coherencia con lo que hacemos, con lo que estamos ofreciendo, con lo que estamos diciendo y con nuestro actuar. Amén. Y dije: Señor, gracias. Y mire, viendo Shark Tank, el Señor me dijo una palabra, ¿no? Y sí, la quiero aplicar porque es una realidad. Hay mucha gente que está sentada en un lugar como este, aquí y en otros lugares, que la verdad nada que ver con el cristianismo. El cristianismo no tiene absolutamente nada que ver con usted o con muchos de ustedes, porque su comportamiento en otras cosas no es de un cristiano, no es de un hijo de Dios. Y pretendemos hablar y pretendemos decir y le decimos a mucha gente que Cristo, que el amor de Dios, pero no concuerda nada con lo que yo estoy haciendo. O te vuelves vegano o dejas el negocio. ¿Está conmigo? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Sí.
Porque, vuelvo a repetirlo, dentro de la iglesia hay gente que le es más leal a las cosas que ellos dicen o han interpretado que eso es espiritualidad, que eso es santidad, que a la palabra de Dios. Y no hay nada, escúcheme bien, no hay nada, ningún argumento, ninguna doctrina, ninguna enseñanza que esté por encima de la palabra de Dios. Si esa doctrina o esa enseñanza o esa idea que tú traes no está en la palabra de Dios, discúlpame, no te creo. No hay coherencia. Todo debe de estar aquí en la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Estamos viendo un milagro extraordinario. Y sucedió un milagro extraordinario y estamos mirando todo esto porque Jesús estuvo ahí. ¿Sí? Porque Jesús quiere estar ahí en nuestro corazón, porque Jesús quiere que dejemos todas esas corrientes y esas líneas de doctrinas, de ideas, que lejos de acercarnos a Dios nos han alejado más y más de Él. ¿Sí? Y que realmente Él tome nuestro corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Ninguna tradición está por encima de la palabra. No actuemos como hipócritas, perdón por la palabra, pero no actuemos como hipócritas. ¿Sí? Haciendo según cosas muy espirituales y desobedeciendo a lo más sencillo de la palabra. ¿Sí? Dios no quiere eso. Amén. Anote Mateo 15:9. Usted lo puede leer en casa. Dice que enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Y también Tito capítulo 1 verso 14, donde dice que esos mandamientos de hombres apartan de la verdad. Amén. Apartan de la verdad. Hoy hay ya de tiempo atrás, una doctrina de la prosperidad. ¿Sí la he escuchado, no? Y que ya no está nueva, ya está muy cansada. Pero hay otra doctrina del amor de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Yo lo creo. Pero también Dios es fuego consumidor. Y hay una doctrina que dice el amor de Dios, y no importa lo que seas, no importa lo que hayas hecho, no importa, Dios te sigue amando. Sí, claro que sí, pero Dios te ama tanto que no quiere dejarte de la misma manera. Él quiere transformar tu corazón. Amén. Y hay una doctrina que se enfoca nada más en el amor, en el amor, en el amor, en el amor. No pasa nada. Y tengan paciencia, sean amorosos, sean amorosos. Sí, hay que ser amorosos, pero tienes que saber que llega el momento en el cual la paciencia de Dios se acaba. Amén. Y cuidado con eso. Le dije a mi esposa, aquel que dice que se arrepiente en el último momento no tiene chance, no tiene oportunidad. ¿Sí? Después de esta situación que pasó, no tuve yo oportunidad de nada. ¿Sí? Entonces, aquel que dice en el último momento me arrepiento, cuidado, no voy a hacer que ya no tengas esa oportunidad. Amén. Aprovechemos bien el tiempo que tenemos ahora y vamos a basarnos en la palabra. Amén. Ahora, vea, esto es interesante. Seguimos dentro del milagro extraordinario. Sí, me voy más rápido, si no, no voy a terminar. Pero mire, dice ahí, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer. ¿Dónde? ¿Dónde estaba la mujer? En la sinagoga. Yo le dije que había el lugar, el templo, iban 3 veces al año, pero en la sinagoga se reunían constantemente para poder conocer, para poder saber. Y esto me habla que aunque esta mujer tenía una situación muy difícil, complicada, en extremo en su cuerpo físico, ella estaba buscando a Dios. Estaba en la sinagoga. Amén. Vea qué interesante es eso. No estaba en otro lugar, no dice que estaba en su casa, no dice que estaba, ¿verdad?, haciendo compras, no dice que estaba haciendo otra cosa, dice que estaba en la sinagoga. Otra vez, versículo 11. Y había allí, porque viene del día se enseñaba a Jesús en una sinagoga, dice, y había allí una mujer, ¿sí?, que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Sí? ¿Dónde estaba esta mujer? En la sinagoga. Sí. Su visita a la sinagoga no fue porque va a venir Jesús, voy a la sinagoga. Todo apunta que esta mujer tenía un hábito de poder estar en la sinagoga. ¿Sí?
Tenía el hábito de poder buscar al Señor. Y mire qué hermoso que esa ocasión estaba Jesús ahí. Amén. No es que escuchó, hemos visto en otros pasajes que decían que Jesús iba a pasar por ahí y entonces fueron. En esta mujer no fue así. Dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga el día de reposo y había allí una mujer, hermanos. Qué hermoso es esto. Una mujer en la sinagoga nos está diciendo que ella le nació ir. Vea, hay mucha gente que viene de vez en cuando a la congregación y dice: es que no, yo voy cuando me nace ir. Y aún así quieren ver un milagro extraordinario en su vida. Para que el milagro extraordinario obre en nuestro corazón, tenemos que tener una constancia de búsqueda de Dios. Amén. Hay mucha gente que viene a buscar a Dios porque ahora sí ya el problema está hasta acá y ahora sí quiero. Está bien, yo creo que Pedro decía: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sí? Está bien, qué bueno. Pero que no nada más sea porque quiero recibir la bendición de Dios, sino porque amo en verdad a Dios. Esta mujer tenía un hábito constante de estar en la sinagoga. Ella sabía, escúcheme bien, ella sabía que ese era el único lugar donde Dios podía tocarla. Amén. Donde podía recibir, donde podía escuchar la voz de Dios. Yo creo que esta mujer tenía bien presente este versículo, ¿verdad? Que ella sabía. El Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí lo sabe? Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y cae hasta el borde de vuestras vestiduras. Y bueno, pero vea cómo dice: mirad cuán bueno. Diga conmigo: cuán bueno y delicioso es. No, es que yo no voy porque. No, es que yo no voy porque. No, es que ya no. Y sacas una lista así, todo el pergamino sale de la lista que tú tienes, que no te reúnes porque esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Déjame recomendarte algo. Consíguete otro pergamino, porque eso no se va a acabar. Vas a seguir anotando: y ahora esto, y ahora esto más, y ahora esto más, y ahora esto más. De verdad. Pero si tú realmente quieres ver un milagro extraordinario en tu vida, y por eso yo le dije, no necesariamente tiene que ser sanidad física. Si no estamos hablando de, y ahorita lo vamos a ver, una sanidad en el corazón. Cuando Dios obra un milagro extraordinario en mi vida, no importa todas las cosas que tenga que anotar en un pergamino. A mí no me interesa este pergamino, yo lo dejo a un lado porque mi mirada está puesta en Cristo Jesús. Amén. Y voy porque realmente amo a Cristo Jesús. Y me reúno porque realmente le amo. Hay gente que solo asiste porque quiere recibir el favor de Dios, pero en realidad no quieren pagar el precio. A mí me sorprende mucho eso. La palabra de Dios dice lo que tenemos que dejar de hacer y lo que tenemos que hacer. Y la gente no quiere pagar el precio. Sí quiere el milagro, sí quiere la bendición, sí quiere, ¿verdad?, el beneficio, pero no quiere dejar. Sí, no quiere dejar. Y si, hermano, que está sentado aquí, que estamos aquí, ¿verdad? Si usted y yo queremos ver el milagro de parte de Dios, tenemos que dejar las cosas que a Él no le agradan. Es la única manera en la cual va a haber un milagro extraordinario en mi vida, en mi corazón. Sí. Quiero el milagro extraordinario en mi vida. Pero sigo atado a esto. Hermanos, que tienes que dejar, hermanas, que tienes que hacer, hermanos, que tenemos que buscar. No, yo mejor sí amo a Dios, sí creo que Él es poderoso, pero no puedo dejar esto. Y usted me entenderá: no. O es todo o es nada. Amén. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Levante su mano. Sí. Imagínense que su esposa le dijera: ¿sabes qué? Ahorita regreso, voy a ver a mi ex, a mi novio, o sea, mi exnovio. Y la próxima semana, hoy voy a ir a ver a mi otro exnovio que tuve, ¿verdad? ¿Qué crees que me comuniqué con un novio que tuve en la secundaria y me voy a... ¿Qué le diría a usted, hermano? Sí, ve. Ajá. ¿Le diría eso? O viceversa. A ver, ¿cuántas hermanas casadas hay aquí? Imagínense que el esposo le dice: oye, ¿qué crees que pues ahora, después de muchos años, ¿verdad?, me comuniqué con una amiga de la secundaria, era mi novia y pues queremos platicar. ¿Qué quieres qué? Dele un buen cocolazo, porque no está pensando, no me lo doy hoy porque no. ¿Qué quieres qué? ¿Usted le permitiría eso? Claro que no.
Somos exclusivos. Amén. Mi esposa me pertenece a mí y a nadie más. Yo le pertenezco a mi esposa y a nadie más. Híjole, no dijeron amén. Yo le pertenezco a mi esposa y a nadie más. Varón, usted le pertenece a su esposa y a nadie más. Hermana, usted le pertenece a su esposo y a nadie más. En el cristianismo, o le pertenecemos al esposo o no somos de él. Y queremos ir allá y hacer esto más. Y aún por eso queremos el beneficio. Imagínense que el esposo le diga: voy a ver a mi amiga de la secundaria y regreso al rato, ¿verdad? Al rato me tienes la cena lista y todo. Sí, Chucho. Ajá, ahorita. O viceversa, ¿verdad? Voy a ver, ¿verdad? Dame para el gasto y de ahí tomo para ir a ver a mi amigo de la secundaria. Ajá, sí, ahorita. Queremos el beneficio, ¿verdad? Bajo nuestras reglas. Señor, yo quiero que me bendigas tú. Yo quiero, ¿verdad?, recibir bendición de Dios. Quiero que me vaya bien en mi matrimonio. Quiero que le vaya bien a mis hijos. Quiero que reciba sanidad mi mamá, mi papá o mis hijos, ¿verdad? Y etcétera. Bueno, no sé cuántas cosas. Pero no quiero pagar el precio. Eso no se puede. Eso no se puede. Esta mujer estaba constante. Amén. Alaba el nombre del Señor. Ya estoy agarrando el patín. Bueno, yo le pregunto en esta mañana, si Dios decidiera decirte que no en la petición que hoy traes, ¿qué harías? ¿Te seguirías reuniendo? ¿Seguirías buscándole? Sí. Déjeme decirle que mucha gente se aleja. Sí, se aleja de Dios. ¿Seguirías buscando a Dios con la misma pasión con la que Él pide? Sí. Y bueno, ¿por qué hasta aquí, hermanos? Porque hay mucha gente que ya no está en este lugar, porque las cosas no resultaron como ellos querían. Pero son gente que no ha aprendido a pagar el precio. Y necesitamos usted y yo pagar el precio. Amén, hermanos. Hagamos el propósito de estar en su presencia todos los días. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todos los días. Bendito el nombre del Señor. El Salmo 27 versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Hace unos años Dios me lo dio lo tomé, ¿verdad?, para poder ponerle música. ¿Sí? Una cosa he demandado al Señor, ¿se acuerda? Y esta siempre buscaré, estar aquí. Y el salmista, ¿verdad?, él es el autor de esa canción. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Cuando tenga problemas, ¿no? Que esté yo en la casa de Jehová cuando tenga necesidad. Que esté yo en la casa de Jehová cuando tenga una petición. No, dice que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar. Escuche bien lo que dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para que el Señor me bendiga, para que el Señor me dé y conteste mi petición. ¿Verdad que no dice así? Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días, ¿verdad? Para contemplar. Si Dios me resuelve ese asunto, bendito su nombre. Pero si Dios no resuelve ese asunto en mi vida, bendito su nombre. Yo voy a estar ahí para contemplar su hermosura, su poder, su gloria. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Para eso tengo que estar ahí. Hermano, porque es que no, pues es que no han andado muy bien. Pues ¿quién ha andado bien? Es que no me siento muy animado. Pues ¿quién se siente bien, súper animado? ¿O quién no pasa por desánimo? Voltea a ver a tu alrededor y tú dirás: es que ellos no. ¿Estás seguro que ellos no? ¿Estás seguro que eres el único que ha pasado esta situación? Pero sabes, muchos ven un milagro extraordinario porque ellos no desisten de poder mirar la hermosura de Dios y contemplar el poderío y la majestad de nuestro Dios. Amén. Una cosa he demandado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Más rápido. Ahora, ¿qué quiere decir esto?
esta mujer se sobrepuso a su enfermedad. Amén. Dice que tenía 18 años. Estaba totalmente encorvada. ¿Sí? No puedo agacharme mucho ahora, pero estaba totalmente encorvada. Y qué difícil es. Bueno, voy a pedirle de favor que se ponga de pie y durante 5 minutos estemos agachados. A ver, usted primero. Bueno, está bien. Qué complicado. Dice que estaba encorvada esa mujer. ¿Sí? Qué difícil. Su problema, su dolor, su necesidad, su desánimo, ¿verdad? Se sobrepuso a esa situación. ¿Y dónde estaba, hermanos? ¿Dónde estaba? En la sinagoga. Ay, no, es que me siento tan mal que... Ay, es que no voy a ir por esto, es que no voy a ir por el otro. Es que esta mujer tenía 18 años, donde tenía que soportar burlas, donde no se le tomaba en cuenta, donde, bueno, era una mujer señalada y vista por todos los demás. Una mujer que, aparte de estar cansada de la carga que traía, estaba cansada de escuchar burlas, bueno, de ser señalada. Imagínense emocionalmente cómo estaba, ¿sí? Y aquí hay una enseñanza grandiosa. El mejor médico de médicos, psicólogo de psicólogos, ¿verdad? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Amén. Y vea, ¿cuál sería su situación? ¿Tendría dolor? Sí. Eso le causaba problemas de hacer muchas cosas. Encórvese un poquito y trate de hacer algo. Qué complicado es. Imagínese, lave los trastes encorvada, hermana. O vaya al trabajo, hermano, encorvado, y esté todo el turno encorvado. Qué complicado, ¿no? ¿Sí? Esta mujer, 18 años, ¿sí? Y hoy por cualquier cosa nos desanimamos, nos detenemos. Hoy por cualquier cosa nos dejamos de reunir. Es que Dios no responde, es que Dios no escucha, es que los hermanos estos, que esta mujer, 18 años, y a esta mujer no lo detuvo nada. Amén. Yo le pregunto a usted, o pregúntese, ¿qué me está deteniendo hasta hoy? ¿Qué me está deteniendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no sigo adelante? ¿Sí? Ahora, otra cosa, esta mujer fue a buscar a Dios y no a buscar solamente su sanidad. ¿Sí? Fue a buscar a Dios. Yo me he encontrado con muchas personas que mientras tienen la necesidad, ay, es que esto, es que lo otro, ok, vamos a apoyar, vamos a hacer. Pero una vez que se resuelve esa situación, no quieren pagar el precio. Así no son las cosas, hermano. Queremos solamente el beneficio, pero no pagar el precio. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Sabe cuál es la verdadera intención del corazón. Amén. Jeremías 17:10, anótelo. Dice: yo, Jehová, escudriño la mente, que apruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Muchas veces queremos ganarnos al hombre, queremos quedar bien con el hombre, recibir algún beneficio, ¿verdad? Buscar algún puesto o algún servicio. ¿Cuál es la razón primordial de poder estar aquí? ¿Cuál es el objetivo que tú tienes o el propósito por el cual estás hoy en este lugar? Cada quien tiene la respuesta, cada quien ahí en su corazón. Porque según la intención del corazón, esto es lo que vas a recibir, ¿sí? Y no solo me refiero a este día, sino a todos los días. Porque quizá hoy tienes una buena intención de buscar a Dios, pero mañana, ¿qué tal? Pasado mañana, ¿qué tal? Cuando las cosas no se den como tú esperabas. ¿Tendrás la misma búsqueda? ¿Tendrás la misma intención? ¿Tendrás el mismo corazón? Hay mucha gente que cree o piensa que esto es una religión más. Y el ser cristiano no es una religión, hermanos. Lo ven como si fuera otra, no sé, otra religión. Hermano, puede hacer esto, hermano, puede hacer esto más, y hermano puede, bueno, tantas y tantas cosas. No, hermanos, esto no es una religión. Vaya allá le cobran un dinero y le hacen lo que quieran. Aquí no. Aquí o somos, como dije hace un momento, o te haces cristiano o dejas el negocio, dice por ahí, ¿verdad? Tomando la figura que dije hace un momento, ¿sí?
O te haces cristiano verdaderamente para que haya coherencia con lo que haces y con lo que dices y con lo que practicas, o sabes qué, o te haces a un lado definitivamente. Pero yo creo que todos queremos ser hijos de Dios, amén. ¿Sí? No todos son hijos de Dios, esto hay que aclararlo. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, o no todos son hijos de Dios, amén. Tenemos que buscar ser hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Sí? Esta mujer buscaba rendirse por completo delante de Dios. Mire, ya 18 años, yo creo que ya su esperanza se había perdido, 18 años, pero ella no desistía de poder estar en la sinagoga. ¿Sí? Ella asistió a la sinagoga y entonces sucede el milagro. Mire, comienza aquí. Y aquí quiero empezar con la predicación ya de lleno. Esa es la pura introducción. No es cierto. Dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Escuche, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. En ninguna manera se podía enderezar. Imagínense, a lo mejor muchos intentaron enderezarla y gritaban, ay, suéltenme, ay, déjenme, porque me duele. ¿Sí? Cuando Jesús la vio. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso. Jesús la vio. Yo no sé si tú puedas entender esto, pero somos muy amados de parte de Dios. Jesús puso su mirada en ti y en mí. Y creo que esto debería de bastarnos. Amén. Si la respuesta es positiva o negativa, o me da o me quita, o yo no lo sé, creo que es más que suficiente el saber que Él te miró y me miró. Él nos vio. Amén. Él nos vio. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué le llamó la atención a Jesús de mí? ¿Qué le llamó la atención a Jesús de esta mujer? ¿Sí? Ella no pidió por su sanidad. No vino a Jesús y se le abalanzó y lo abrazó y le dijo, Señor, sáname. No, dice que Jesús la vio. Jesús la vio a ella. Qué hermoso es esto. ¿Sí? Y bueno, Jesús mira lo más profundo del corazón. Jesús la miró y sabía lo que había en el corazón de esa mujer. Sabía que era una adoradora. Sabía que era una mujer que había ido a adorar a Dios, que había ido a buscar a Dios. No había ido a buscar su sanidad. Había ido a dar, no a recibir. ¿A qué veniste en esta mañana? ¿A recibir o a dar? Qué hermoso. Cuando tú y yo damos adoración, damos alabanza, cosas poderosas suceden. ¿Sí lo cree? Cosas poderosas y grandiosas suceden. Esta mujer fue a dar adoración y mire, Jesús la vio. Y Jesús miró lo que había en lo más profundo de su corazón. Y vea lo que sigue, el versículo 12. Cuando Jesús la vio, ¿qué pasó? La llamó. Wow. Otra cosa que nos debe de bastar. Él nos vio y nos llamó. Tú no estás aquí por obra de la casualidad. Estás aquí porque Él te llamó. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él me llamó. Él me escogió. ¿Cuántos en alguna ocasión cuando eran niños jugaban a las escondidas o jugaban al bote pateado o jugaban, verdad, a la cuerda, a brincar la cuerda o al fútbol, no sé, cualquier competencia y bueno, vamos a escoger los equipos, tú para allá, yo escojo a fulano y yo escojo a sutano y tú brincabas yo y no te brincaban y esperabas el turno y yo, ¿verdad? Y a lo mejor eras de los más chaparritos y te escogían al último y te decían, él es de chocolate. Y te mandaban con el que, no me lo des, quédatelo tú. No, es que a mí te lo cambio por fulano. Y éramos intercambio. ¿Cuántos fueron intercambio de alguno? ¿Sí? No levante su mano, tranquilos. No, tranquilos, hombre. Y fuimos intercambios. Mire, con el Señor no fuimos intercambio de nadie. Bueno, el Señor pagó nuestra deuda. Amén. Pero Él nos miró y nos llamó y dijo, tú eres de mi equipo. ¿No das gracias a Dios por ello?
Tú eres de mi equipo y vas a estar aquí conmigo. Bendito el nombre del Señor. Y mire, el Señor llamó a esta mujer, la llamó. Aquí no hay nada que yo declaro sanidad en mi vida, yo declaro prosperidad en mi vida. No, 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 no. Porque Romanos 9:16 dice que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Depende de Dios. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y Dios nos está llamando constantemente. Hermanos que estamos aquí, hermanas que están aquí, jóvenes que están aquí, adolescentes que están aquí, Dios nos está llamando constantemente. No ha dejado de hacerlo. Nos sigue llamando, nos sigue llamando. Y para que tú puedas ver un milagro extraordinario, escúchame bien, en tu vida, antes de tu cuerpo, en tu vida, en tu corazón, tienes que atender a ese llamado. Amén. Para que el milagro se pueda operar. ¿Va conmigo de qué manera se va obrando el milagro? ¿De qué manera se va a obrar el milagro en esta mujer? ¿Sí? Ok, seguimos, verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mire, ahora hay unas palabras. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Le dio la palabra de sanidad. ¿De quién proviene la sanidad? De Dios. Lo digo con todo respeto, lo digo, ¿verdad? Con temor de Dios en mi corazón. Yo sé que Dios obra de diferentes maneras. Lo he visto, lo he palpado. Dios obra de diferentes maneras. Pero la verdad es que hoy en día hay una serie de situaciones absurdas, locas, burlonas, que lejos de glorificar el nombre del Señor, avergüenzan al cristianismo. Y todo el mundo brincando, y todo el mundo saltando, y todo el mundo dando vueltas. Y te aviento el agua, y yo busco el agua, y yo busco que el hermano se quite el saco y me dé un sacazo en el lomo para ser sanado. Yo sé que Dios obra de diversas maneras, pero Dios no es un show. Dios no es un espectáculo. Dios es un Dios poderoso. Y he visto sanar a mucha gente de muchas maneras. Y he visto sanar a gente y he escuchado de gente que Dios la sanó estando en su casa, solo, sin nadie. Porque Dios es soberano. Sí. Pero mire, hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántas personas, verdad? ¿Quién trajo la sanidad? Jesús le dijo, eres libre de tu enfermedad. Y hoy, verdad, quiero ir a que ese hombre, verdad, ore por mí. Ahora, yo sé que Dios trabaja a través de muchos hombres. No me malinterprete, por favor. Yo creo que cuando se imponen las manos hay libertad, hay sanidad. Creo en eso, en la imposición de manos, lo creemos. Lo que no creo es en el espectáculo y el show y en la payasada. Perdónenme, pero yo no creo en eso. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Sí. Y Dios no está en el desorden. Ahí no existe Dios. El Señor no hizo show ahí, espectáculo. Y dijo, vea, que pase, ¿verdad? La jorobadita. Que pase la mujer encorvada. Y vamos aquí y me quito el manto y ¡pah! Dios no hizo eso. Jesús no hizo eso. Jesús la miró, y cuando la miró, Jesús supo todo lo que había en su corazón, y supo que era una mujer adoradora, y supo que era una mujer que le buscaba con todo su corazón, y por eso se obró la sanidad. Pero ¿de quién proviene la sanidad? De Jesús. Amén. Si usted quiere pasar y o podemos orar por usted, está bien, podemos hacerlo. Pero yo como hombre no puedo darle la sanidad. El único que puede traer sanidad es Cristo Jesús. Y dije al principio, y el único digno de adoración y más importante en este lugar es Cristo Jesús. Y si un hombre oró por ti y recibiste sanidad, bendito el nombre de Jesús. No el nombre de ese hombre. Ese fue el medio. Ese hombre es un siervo inútil. Ay, hermano. Sí, somos el medio. Y hasta inútiles somos, dice la Escritura. El único poderoso es Cristo Jesús. No, es que yo, verdad, le hablé a fulano y Dios transformó su corazón y desde que yo le prediqué ya está, verdad, su vida. Desde que tú le predicaste fuiste instrumento de Dios nada más.
Así es de que no te pares el cuello, perdón por la expresión, no te pares el cuello, porque nada es tuyo y nada es mío, todo le pertenece al Señor. No, yo compartí, muchos llegaron al altar. Sí, no fue por ti, fue por amor de su nombre. Fue por Él, por gracia, por misericordia. No porque seas bueno, o porque seas muy hábil en la palabra, o porque seas un buen músico, o porque seas, ¿verdad?, hables muchas lenguas, o tengas palabra de profecía. No es por ti, amiguito. Es por el poder de Dios. Él merece toda la gloria, toda la honra, porque mire, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esta mujer recibió sanidad. Jesús le dijo: eres libre de tu enfermedad. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto. Muchos quieren ser sanos y ver manifestaciones en lo natural, en lo externo, en lo que te rodea, en lo que ven tus ojos. Y Jesús tiene el poder para hacerlo, claro, pero antes de hacerlo, Él quiere comenzar con tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere empezar en tu interior, en mi interior. Sí. Ahí es más importante para Él eso. Para poder recibir sanidad necesitas ser libre. Vea cómo le dijo el Señor: eres libre. Eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. No puedes recibir nada de parte de Dios si no eres libre. Hay tantos cristianos que quieren recibir y hacer, pero siguen esclavos del pecado, no son libres del pecado. O sea, como esto me gusta, como esto me atrae, sigo ahí. Para poder ver un milagro de Dios en tu vida, tienes que ser libre de estas cosas. Amén. Él tiene el poder para sacarte de ahí, pero no lo hace porque Él te da la decisión de que tú escojas. Y cuando tú escoges seguirle a Él, entonces se opera un milagro en tu vida, porque Dios sabe perfectamente que tú estás dejando todo eso por seguirle a Él. Pero cuando tú quieres seguir atado a eso, no eres libre. Y el Señor le dijo: eres libre de tu enfermedad. Amén. Eres libre de tu enfermedad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y bueno, siguen atados muchos a un pecado, a una herencia generacional, a una emoción descontrolada, a su yo. Así no podemos recibir bendición. Versículo 13: y puso las manos sobre ella. Vea, primero dio la palabra y le dio libertad. ¿Usted cree que en el versículo 12, cuando le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad, ya se había obrado el milagro? ¿Cómo ve? Claro que sí. La palabra de Dios es poderosa. Y en ese momento, otra vez, la palabra de Dios es poderosa. Amén. Y en ese momento, cuando el Señor le dice: eres libre de tu enfermedad, se obró el milagro. ¿Seguía encorvada, sí o no? Sí seguía encorvada. Vea el versículo 12. Jesús le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y entonces puso las manos y ella se enderezó. Amén. Pero cuando la palabra de Dios se da, en ese momento ya se obró un milagro, aunque exteriormente, escúchame bien, no haya todavía el resultado que esperas. Si Dios dio la palabra, cree esa palabra, porque Él es poderoso. Él es poderoso. Hermano, pero me sigue doliendo. Hermano, pero sigo pasando esto. Sí. Ahora el tiempo es de Él. El tiempo es de Él. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Se acuerda cuando llevaron, hace como un mes, mi esposa compartió de esto, cuando bajaron a ese hombre por el tejado? ¿Sí? Y el Señor le dijo, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y entonces comenzaron a decir, y dudando de que el único que podía perdonar pecados. Y mire, ahí Jesús le está diciendo: yo soy Dios, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y ahí les estaba diciendo: yo soy Dios. Amén. Pero para que no digan o piensen mal, ¿verdad? Yo te digo: hombre, toma tu lecho, levántate y anda. Pero mire, Dios obró el milagro primero con la palabra. Amén. Y muchos esperamos el milagro exterior y no interior. Y cuando Dios obra el milagro interior, ahora tienes que ser paciente. Voltea con tu vecino y dile: tenemos que ser pacientes. Esperar el tiempo de Dios. En su momento lo va a hacer. Dice que puso sus manos. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto. Puso sus manos, tocó a esta mujer.
Mire, yo quiero imaginarme que tocó, ¿verdad? Su joroba que tenía. Tocó a esta mujer. Y dice ahí el versículo 13. Y ella se enderezó luego. ¿Y qué, hermanos? La gloria a Dios nunca cesó en el corazón de esa mujer. La gloria a Dios estaba antes de recibir ese milagro y después de recibir ese milagro. La gloria a Dios. Puso sus manos, un toque, qué hermoso, ¿sí? Mucha gente en los días de reunión se va tocada por las palabras del predicador. Yo espero que en esta mañana no suceda esto, que te vayas con tu corazón quebrantado por las palabras que escuchaste del predicador. Mucha gente se va tocada por la canción que tocaron, y esa canción me gusta muchísimo. Había una persona que decía: hermano, esa canción me gusta mucho. Y mire, esto fue real. Estábamos en el tiempo de adoración pero nada más sonaba la canción que le gustaba ahí. Y hay mucha gente que se va tocada por la canción favorita que tiene, porque tendrá su canción favorita usted de adoración, y cada vez que tocan esa canción de adoración, ay, sí, se sintió la presencia de Dios. Con las otras no, pero con esa, uy, poder de Dios, ¿no? No, hermanos, el poder de Dios está aún sin cantar nada. Amén. Hay poder de Dios. Y bueno, mucha gente se va tocada por la alabanza, mucha gente se va tocada porque o se le dio una palabra de ánimo, pero muy pocos se van con el toque de Jesús. Y esto es lo más importante. Si tú hoy en esta tarde te vas de este lugar sin el toque de Jesús, no va a pasar nada en tu vida. Absolutamente nada. Porque esa emoción se va a terminar y ya, se te olvidó, ¿sí? Y hay muchos a los cuales se nos olvida. Es más, muchos no saben que se compartió hace 8 días. Ya está haciendo que se compartió, ¿sí? Pero cuando Jesús toca mi vida, híjole, ese tema lo recuerdo por años y por años y por años y por años. Porque ¿quién tocó mi vida? Cristo Jesús. Amén. Ahora, puso sus manos sobre de ella y se enderezó. Amén. O sea, se destorció, se desdobló. Voltea con tu vecino y dile: no le digas. Bueno, sí, dile: necesito destorcerme. Es que te iba a decir: necesitas destorcerte. No, pero somos buenos para decirle a los demás: necesitas destorcerte, hermanito, ¿sí? No, a ver, diga, voltea con su vecino y dígale: necesito destorcerme. Necesito enderezarme. Si es así o no, hermanos. Necesito arreglarme. Necesito componerme. Necesito levantarme. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Necesito hacerlo, ¿sí? Porque durante años hemos vivido encorvados y nuestro cristianismo ha sido en esa curvatura, en ese canso. Por eso estás tan cansado, por eso ya no quieres venir, por eso te aburres del cristianismo, porque estás encorvado, porque estás ahí. Necesitamos destorcernos. Necesitamos ver un milagro extraordinario en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Quizá usted esté constantemente aquí en la congregación y diga: pues si yo vengo seguido, hermano, ¿sí? Y vengo con todo mi corazón. Bueno, quiero decirle que no es suficiente. Hay algo que te está impidiendo ver la gloria de Dios. En muchos es indiferencia, inconstancia, mi actitud, mi dolor, mi problema, ¿sí? Y estoy tan metido en esa situación. Esta mujer durante 18 años estuvo en esta situación, pero ese día estaba en la sinagoga escuchando a Jesús. Fue vista, tuvo un llamado, ¿verdad? Recibió con buena actitud el llamado de parte del Señor. Mire, el Señor dice que la vio y le llamó. Yo le dije momentos atrás que esta condición era de mucha burla y de mucha vergüenza. Y quizá ella pudo haber dicho: ¿para qué me habla? ¿Me va a avergonzar? ¿Me va a exponer delante de todos? Pues mejor me quedo aquí.
Sin embargo, ella quitó todos esos argumentos que a muchos de nosotros nos detienen. No, es que si voy van a empezar a decir. No, es que si voy van a empezar a esto. Y es que si digo van a... Esta mujer, para que el milagro extraordinario obrara en su corazón, dejó todos esos argumentos de niño. Los dejó a un lado y dijo: voy a adorar a Dios, voy a buscar a Dios. Y entonces dijo: y si el Señor me está llamando, sí, pues voy a ir. ¿Tú crees que Dios te está llamando hoy? ¿Por qué no arriesgarte a ir? ¿Por qué no tomas el riesgo de ir? Si tú sientes que hoy Jesús te está llamando, ¿por qué no tomas el riesgo de ir? Él no se equivoca. Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. 18 años, tuvo una buena actitud y entonces se obró el milagro. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, estoy casi culminando. ¿Cuál es la carga que te impide correr a Jesús o ir a Jesús? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás cargando ahí? Esta mujer tuvo el hábito de poder buscar a Dios, ¿sí? Aunque no lo había disfrutado quizá del todo, pero mire, no desistió de buscar a Dios. ¿Tú lo estás buscando continuamente? ¿Sí? No como tú crees o piensas, porque hay muchas personas que dicen: no, es que yo sí lo busco, ¿verdad? Tuvimos la visita de un familiar hace un tiempo atrás, y entonces es verdad, estuvo el fin de semana y le decía: vamos a la iglesia. No, no creas, yo busco a Dios a mi manera, pero ese es el problema, ¿no? Buscamos a Dios a nuestra manera, ¿no? Y no quiso estar con nosotros. Dice: no, me tengo que ir, y se regresó, ¿verdad?, a su lugar de residencia. Y él decía: vamos, el Señor te ama, mira. No creas que estoy alejada de Dios. Sí busco a Dios a mi manera, ¿verdad? Pero lo busco. Ok, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, ¿sí? Entonces, tú estás siendo constante en la búsqueda con Dios, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Si es a la manera de Dios, vas a ver un milagro extraordinario en tu vida. Amén. Si no es así, creo que es muy buen tiempo para poder buscar a Dios a la manera que Él está pidiendo. Amén. Esta mujer tenía el hábito de buscar a Dios. Tuvo un corazón honesto, un corazón dispuesto por encima de su situación. ¿Cómo está nuestro corazón? Amén. Aceptó el llamado de ir a Jesús. Escuchó la palabra y creyó. Amén. Escuchó la palabra y creyó. Creyó a lo que Jesús le había dicho y entonces recibió su sanidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué hermoso es esto. Y mire, quiero terminar con esto, porque hay mucha gente que vive mirando siempre hacia abajo. Y mirando siempre hacia abajo no podemos glorificar a Dios como es correcto. Dios no está abajo, Dios está arriba. Cuando nos lleguemos a mirar abajo es porque reconocemos nuestra situación como hombres y su grandeza. Pero a Dios lo encuentras arriba. Amén. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Poned la mira ahí. Busca al Señor. Encorvado por el problema, encorvado por la necesidad, encorvado por la situación, no puedes ver la gloria de Dios. Sí. Necesitas levantar tu rostro. Y mire, sin esa sanidad interna no vas a poder glorificar a Dios. Si tú tienes una situación en tu cuerpo físico, sí, y no has recibido sanidad aún, te vuelvo a repetir, yo no sé si lo vayas a recibir o no. No te lo puedo asegurar. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si tú te dispones en esta tarde, va a haber una sanidad interior, una sanidad en tu corazón. Lo demás, déjaselo al Señor. Amén. Si Él sana tu corazón y después inmediatamente viene la sanidad física, gloria a su nombre. Pero si tarda la sanidad física o nunca llega esa sanidad física, bendito su nombre. Bendito su nombre. Amén. Y mire, esto es lo más hermoso, ¿verdad? Bueno, todo es hermoso. Ahí dice: puso las manos sobre ella y se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero no falta, ¿verdad?, quien esté enojado, no falta quien señale, no falta quien diga, no falta quien esté ahí dice mi hija Jessica, de sangón, ¿sí? No falta quien esté ahí. Y por ahí alguno se levantó y comenzó a decir y comenzó a hablar, y el Señor lo puso en su lugar rápidamente y le dijo: hipócrita,
no tienes nada que decir, no tienes argumento. Eso lo vemos después, pero no tienes argumento que decir. Y vea lo que sigue, verso 16. Y a esta hija de Abraham, y con esto puso en su lugar a ese hombre religioso. Amén. Decía: nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros como hijos de Abraham, esto y esto y esto y esto más. El religioso es que yo soy hijo de Dios y esto, y reclamo esto y esto más y esto más. Y pensamos que aquel que está en una situación complicada, encorvado, no es hijo de Dios, y pensamos que por su pecado está así. Híjole, hermano, ponte las pilas, porque pues por eso te pasa lo que te pasa, ¿no? Y le dice, ¿verdad? Esta hija de Abraham, o sea, tú eres hijo de Abraham, ella es una hija de Abraham. Amén. Los puso en el mismo nivel. Este hombre estaba acá arriba mirando a esa mujer aquí abajo. Llega a Jesús y la pone al mismo nivel. Le dice: tú hijo de Abraham, ella hija de Abraham. Amén. Tú y yo somos escogidos por Dios, y Dios nos pone al mismo nivel a todos, siempre y cuando busquemos el rostro de Dios. Amén. Y nos pone a ese nivel. Vea, y qué hermoso es esto, porque esta mujer vivía atada. Entonces, si era hija de Abraham, ¿por qué vivía atada? Dice: Satanás había atado 18 años. Hermano, a ver, ya no entiendo, porque aquel que es cristiano, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro que sí, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Pero hay muchas cosas que Dios permite para que usted y yo podamos voltear a ver a Jesús. Job era un hombre temeroso de Dios, y ahí está la descripción del capítulo 1. Temeroso de Dios, apartado del mal, bueno, prudente, bueno, no sé cuántas cosas calificativos tiene ahí Job. Y entonces el diablo dice: pues sí, pues porque le has rodeado. Mire, qué bendición tan grande. Y aquí viene enseñanza para nosotros. Estamos rodeados. ¿Sí lo cree? Estamos rodeados. Y Satanás le dice al Señor: sí, porque lo has rodeado, pero quítale tantito, desprotégelo tantito, y vas a ver si no blasfema de ti. Y entonces el Señor le dijo a Satanás: está bien, voy a quitar un poquito mi protección, pero respeta su vida, porque ni siquiera el diablo tiene autoridad sobre nuestra vida. Amén. Mire, la misma muerte le tiene que pedir permiso. ¿Sí? Está vencida, fue vencida en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y entonces de repente suceden ciertas cosas para saber qué pasa, para saber de qué estamos hechos, para saber qué hay realmente en nuestro corazón. Y de repente se quita un poquito esa cobertura, y viene el diablo y nos quiere zarandear. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido tu vida para zarandearte un poco. Híjole, que estuviese Jesús aquí, que nos dijera: hey, a ver, diga su nombre fuerte, el nombre de usted, 1, 2, 3. El diablo ha pedido zarandearte un poco. ¿Qué le diríamos usted? Digo: no, Señor, ya me voy a portar bien. No, Señor, guárdame, por favor. No, Padre, no lo permitas. No lo permitas, Señor, por favor. Llegará el momento en el cual Dios va a permitir. Nuestra vida está en manos de Dios, pero Dios va a permitir que seamos zarandeados un poquito. Esta mujer, 18 años, atada por esa situación. Sin embargo, esperó el momento adecuado, el momento preciso, para que Jesús mismo, el dador de la vida, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano, llegara a su vida y lo destorciera por completo. ¿Cuántos necesitamos ser destorcidos? ¿De verdad? ¿Necesita ser destorcido? Yo más, ¿no? Jesús quiere hacerte libre en esta mañana, y Él está aquí. Y no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu torcedura, tu problema, tu aflicción. Hoy puede iniciar un milagro extraordinario en tu vida, un milagro grandioso en lo más profundo de tu corazón, y de ahí se va a extender al exterior, al exterior. ¿Cuántos creen eso?
Así como está, yo quiero invitarla a que incline su rostro. No tenemos el tiempo y el espacio para poder orar por cada uno de ustedes, pero yo quiero pedirle que si usted quiere hoy ver un milagro extraordinario en su vida, levante su mano y comience a platicar usted con Dios. Comience a platicar con Dios. No estoy hablando de que estás mal, de que estás en pecado o de que eres muy santo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios pueda obrar un milagro extraordinario, cambiando primeramente mi forma de pensar, mi corazón, mis pensamientos. Padre, aquí estamos, Señor. Eres Dios maravilloso, Dios excelente, Dios soberano, Dios eterno. Jesús, tu nombre digno de alabar, tu nombre digno de ser exaltado. Y hemos venido a este lugar para buscarte, pero también, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Hoy queremos recibirlo, extender nuestras manos y recibir lo que tú tienes para nosotros hoy en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran bondad, por tu gran misericordia, por tu fidelidad que es grande, Señor.